Gracias, Señor. Muy bien. Toma asiento. Vamos a entrar en la palabra del Señor y quiero apelar un poco a su imaginación. ¿Sí? Vamos a tratar de visualizar una escena. Quiero contarle una historia y quiero a ver si podemos hacerlo lo más gráfico posible para que se entienda. Esto transcurre en un bar. Es un bar tranquilo, un café, hay una mesa. En la mesa hay 3 muchachos de unos 25 años, todos de la misma edad. Estos muchachos son amigos. Se conocen desde que eran niños. Hicieron juntos el jardín, fueron y continuaron en la misma escuela primaria, hicieron la secundaria, siempre amigos, siempre juntos, visitándose, compartiendo mucho tiempo. Terminaron la escuela secundaria y bueno, cada uno siguió su carrera, sus estudios, pero conservaron esa amistad desde su infancia. Entonces, uno de ellos invitó a estos 2 amigos a ese café y dice, vamos a juntarnos porque quiero decirle algo muy importante. Cuando están allí, él, después de haber pedido los cafés, le cuenta, hace 4 meses atrás yo comencé a ir a una iglesia evangélica. Y tuve un encuentro con Jesús y conocí al Señor y me salvé. El Señor me salvó y mi vida cambió. Yo tenía un montón de problemas que ustedes sabían. Todo esto cambió en mí. Yo estoy distinto. Y quiero hablar con ustedes, quiero compartirles mi fe, porque me gustaría que ustedes reciban lo que yo recibí. Y entonces él, tratando con sus palabras, con su poco conocimiento de la Biblia, de llevarlos a Cristo. Bueno, después de explicarle, después de marcarle o leerle unos versículos bíblicos que él tenía en un papel anotado, les preguntó si ellos querían recibir a Jesús como su Salvador. Y bueno, lo miraron. Uno dijo, no, está todo bien, pero no. Pero al otro le interesó. Entonces, este muchacho tenía en una hojita una oración de fe que le había escrito el pastor y le dijo, si querés recibir a Jesús, hacé esta oración. Decirla en voz alta, vos tenés que hablarlo, vos tenés que sentirlo. ¿Vos lo sentís? Sí, bueno, hacelo. Bien, hizo la oración de fe. El otro, obviamente que no. Están ahí en la mesa. Bueno, en ese momento, algunas cosas cambiaron. Aquel que vino y contó su testimonio y los invitó a Cristo, ahora tiene un amigo cristiano y un amigo que no es cristiano. El que recibió a Cristo ahora tiene un amigo que es cristiano y uno que no es cristiano. Y el que no recibió a Cristo ahora tiene 2 amigos cristianos. Y después de que le conté esto, si usted pudiera verlos ahí en la mesa sentados y le pregunto, ¿qué ve usted? Bueno, yo veo 3 muchachos y de acuerdo a lo que usted me contó, lo que ahora yo sé, 2 son cristianos y 1 no. Y esto es lo que vemos, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿qué ve Dios? Desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que Dios ve? Bueno, le voy a decir lo que Dios ve de acuerdo a la Biblia. Y para eso necesitamos leer la palabra de Dios, la Biblia, en el primer Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, de los versos 11 al 13. Oramos por esta palabra. Padre, te pedimos que tu palabra nos hable, que tu palabra haga aquello para lo cual tú la estás enviando, y Señor, que no vuelva vacía. Y danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento,
y la guía de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, la Biblia, a lo suyo vino. Lo suyo es Israel, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. A lo suyo vino, a Israel. Y los suyos, o sea, los israelitas, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se lo explico un poquito. Jesús vino al pueblo de Dios, a los israelitas, pero ellos lo rechazaron, salvo algunos pocos que se convirtieron, los apóstoles y un grupo de discípulos. Y luego dice a todos los que recibieron, esto incluye en el tiempo que Juan escribe esto, incluye a judíos, israelitas y gentiles. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es, bueno, yo soy cristiano, tengo un hijo, mi esposa es cristiana, el nene o la nena nace cristiano. Bien, no. Dice, ni de voluntad de carne. Es decir, que hay un deseo carnal, un deseo de uno, ¿no? De ser, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo quiero. Ni de la voluntad de varón, o sea, como que alguien que impone, ¿no? La mamá que quiere que el hijo sea cristiano a toda cosa. Y está bien que quieran ir en papá, y está bien que usted quiera, pero es esto, ¿no? Dice, sino de Dios. O sea que somos hechos hijos de Dios por recibir a Jesús y por creer en su nombre, por esto. Y esto es por voluntad de Dios. Entonces, acá tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Qué ve Dios? Dios ve dos hijos y una creación suya. ¿Se da cuenta cuál es el punto? No importa lo que la gente pida. La gente dice, somos todos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos. Pero la Biblia no dice. La Biblia dice que para ser un hijo de Dios tenés que recibir a Jesucristo como tu Salvador y creer en Él. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve dos hijos y una criatura, una creación de Dios, que fue creado a su imagen y semejanza, pero no puede llegar a ser hijo hasta que no reciba a Jesucristo como Salvador. Le doy esta base para que ahora sí podamos entrar en el mensaje. El mensaje lleva por título Guardados. ¿No? Vio que había una serie Lost, Perdidos, ¿no? Después había una novela, algo así, argentina, Graduados, ¿se acuerda de Graduados? Bueno, esta es Guardados. Esta es una novela cristiana. No. Pero, bueno, vamos a entrar en el tema. Ya tenemos en claro, ¿no? Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia, no a lo que la gente quiera creer. La gente puede creer lo que quiera, pero Dios dice, o la palabra de Dios, la Biblia, no por voluntad de varón, no por voluntad de carne, no por sangre, sino Dios toma la decisión. Dios decide quién es su hijo, su hija y quién no lo es. O sea, todos venimos a este mundo no siendo hijos de Dios. Algunos nacemos en una familia cristiana, en otros en una familia atea, en una familia religiosa, nacemos o no conocimos a nadie. Algunos vinieron como Tarzán desde la selva a Buenos Aires, como el hermano Oscar que vino con su tacuara. Ustedes se ríen, Oscar contó, te tiene que ver después. Él a los 12 años venía así como Tarzán, o Kunta Kinte, no sé, ¿no, Oscar? Venía con... y llegó y gloria a Dios que llegó. Y ahora está en Cristo. Pero todos hemos venido de alguna manera a este país. Tienen calor, ya está el fuego acá, ya está el fuego. Ya estamos sintiendo fuego de Dios. Ya está, se está encendiendo el fuego. Pero llegó y encontró a Cristo, ya siendo un hombre maduro, grande, y Dios le cambió la vida. Y Dios nos cambia la vida
Pero Dios no puede cambiar la vida de alguien que no es su hijo, que no es su hija, porque los padres naturales, nosotros como padres, nos ocupamos ¿de quién? De nuestros hijos, no del hijo del vecino. Dios se ocupa de sus hijos. ¿Dios quiere que todos se salven? Sí, Dios quiere que todos se salven. Lo que pasa es que no todos se quieren salvar. Ese es el tema. Y como dijo un pastor, dice, bajo fuego hasta los ateos son cristianos. Entonces cuando las papas queman, hay gente que se convierte, pero recuerde que a Jesús le siguieron muchos y después se comenzaron a ir en montones. ¿Por qué? Porque en realidad querían los panes, querían los peces, querían el show, los milagros, la linda enseñanza, pero no querían ser salvos. O sea, no querían arrepentirse y comenzar una nueva vida y confiar en la provisión de Dios. Ahora vamos a ver esto de guardados y tenemos que ir a la palabra de Dios, a Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3 y dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa esto de haber resucitado? Bueno, para resucitar primero tenés que morirte, ¿sí o no? Entonces, Pablo le escribe, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o sea, buscar lo espiritual. Poned la mira en las cosas de arriba, en lo espiritual, y no en las de la tierra. Ahora, verso 3 dice, porque habéis muerto. Sí, hemos muerto a nuestra vieja vida y hemos resucitado una nueva vida. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, vamos a tener que esperar el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, o morir y después ser resucitado. Pero allí es cuando nuestro cuerpo, si es que estamos vivos, va a ser transformado en el cuerpo glorificado, o si estamos muertos vamos a ingresar en un cuerpo glorificado y vamos a ser como Él, y el mundo y la creación, bueno, se va a ver esto, como pudieron ver los discípulos a Jesús con su cuerpo glorificado después de haber resucitado. Ahora, ¿qué significa escondido? ¿Qué es esto de estar escondido? Estamos escondidos, primero, porque para el mundo, para los ojos del mundo, no somos visibles, ¿no? A lo sumo lo que el mundo puede ver, mirá, Carlito era alcohólico y mirá, no toma más. Te saluda, trabaja, es sociable, es otra persona. ¿Qué está haciendo? No, está yendo a una iglesia. Y eso es todo lo que ven. Que la iglesia le hizo bien, ¿me entiendes? La iglesia le hizo bien. Después está el otro cristiano que todo el día te está hablando de Dios y que te insiste. ¿Y qué es lo que ven? Uno que va a la iglesia que le lavaron el cerebro y que es un fanático. Pero nunca van a ver a alguien que nació una nueva vida. Simplemente van a ver personas con cambios. Ahora cuando dice escondido, escondido en el sentido guardado, reservado, protegido por Dios para un tiempo futuro. ¿Sí? Esto es lo que significa. No es que, lo escondí para que no me lo roben. No. Escondido, guardado, protegido, reservados con Cristo, ¿no? Guardados en Dios, para esa gloriosa manifestación. ¿Tiene una idea un poco entonces de esto de qué se trata, no? Estamos guardados, escondidos, protegidos, reservados por Dios con Cristo. Tenemos otro pasaje más. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, vamos a leer del 1 al verso número 5. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿se acuerdan? Sobre esto de ser rociados, ¿no? Cubiertos, teñidos de Cristo. Bien, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuche. Que sois guardados, ¿que sois qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos guardados, ¿no? Para alcanzar la salvación, o sea, para que se complete, ¿cuándo? En el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? Cuando Cristo se manifieste en gloria y nosotros nos manifestemos con Él. ¿Sí? Ya vamos a estar libres de todo esto que está pasando en este mundo. Y nos queda todavía un pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dale un buen aplauso a esta palabra. Bien. Volvamos entonces al título, guardados. Lo que hemos estado viendo es que fuimos escogidos por Dios para salvación, le pertenecemos a Él, hemos muerto a la vieja vida, hemos nacido a una nueva vida. A veces esto cuesta entenderlo porque dice, yo morí a la vieja vida, nací a la nueva vida, pero tengo luchas con mi carne, con los pecados, con las debilidades de la carne. Sé que no soy perfecto, pero esto lo que significa es, supongamos, una persona comete un delito o no comete un delito. Es acusado, ¿no? Normalmente tendría que ser, según el doctor abogado que está con nosotros, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tendría que ser así. Pero entonces acá agarraron a un hombre y lo están acusando de haber cometido una violación en la noche, que violó a una chica del barrio. Entonces, bueno, el hombre está preventivamente detenido y se inicia el juicio. El juicio ya lleva 6 meses. El hombre está en la cárcel, privado de su libertad, y en la noche muere de un paro cardíaco. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Se terminó, no, doctor? ¿Se terminó? Ya está. Porque por más que llegues al final y digas, sí, él la violó, ¿cómo lo condenás? ¿Qué le vas a dar? ¿Le vas a dar 20 años de cárcel al féretro adentro de una celda? Se termina el juicio. ¿Por qué? Porque al acusado, por más que lo quieras culpar, no le podés hacer pagar nada porque ya no está. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando morimos, eso significa que todo lo que había contra nosotros ya no hay forma de que se nos acuse. ¿Entiende?
Fuimos librados de todo eso. Y ahora nacemos a una nueva vida. Y obviamente vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a tener que ser perfeccionados, ¿no? Como dice acá la palabra, el Dios de paz os santifique. Es un proceso donde Él nos tiene que ayudar y es la obra de Él en nosotros, porque yo lo único que puedo hacer es bañarme bien, pero santificarme necesito de la ayuda de Dios para que me vaya mostrando, guiando, ¿no? Ayudándome a cambiar. Sería la forma espiritual sería, nene, lavate bien las orejas. Sí, ma. Y la mamá viene y hace así, dice, atrás también. ¿No? Entonces el Espíritu Santo dice, pero y esto también, y esto también. Y nos va guiando y vamos cambiando. Y ese es el proceso, la regeneración. Pero mientras todo eso se está dando, usted y yo estamos viviendo en este mundo. Y en este tiempo particular, estamos viviendo con un virus, o conviviendo con un virus llamado coronavirus. Un virus que es contagioso, que es peligroso, que es una caja de sorpresa cómo afecta a la gente. Y nosotros somos hijos de Dios. El virus, obviamente, puede afectarnos, puede atacarnos. Hablamos en esta mañana, tuvimos enseñanza sobre el Salmo 91, ¿no? El mensaje fue muy, por lo menos a muchos les gustó, eso me dijeron, no sé si quieren quedar bien con el pastor o realmente les gustó, pero usted sabe cómo es. Bueno, sí, fue coronavirus, ¿no? Coronavirus, veo que es la palabra de coronavirus, mamita querida. Hablar de coronavirus, la gente tiembla. Segunda ola y la vacuna de Dios. Ese fue el primero. El de las 9:30. Y después a las 11 prediqué el segundo, y el segundo es la primera barrera y la última barrera. También tiene que ver con el coronavirus. Y este mensaje también tiene que ver con el coronavirus, porque usted va a escuchar, pero el hermano fulano se enfermó. Pero yo me enteré que allá un pastor y la mujer del pastor se murieron de coronavirus. Pero viste, en una iglesia se contagiaron todos. Entonces no somos diferentes, somos como los del mundo, no hay diferencia, nos puede agarrar. Claro que te puede agarrar, si Dios lo permite. También te puede agarrar si abrís puertas, por eso hay que escuchar el mensaje, primera barrera y última barrera, para entender algunas cosas. Pero hay algo que nos va a diferenciar, y esto no tiene que ver con cómo nos ven a nosotros los demás, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Nosotros vemos allá un cristiano, dos cristianos y uno que no es cristiano. Y Dios ve un hijo y uno que todavía no es hijo, que a Dios le gustaría que sea hijo, pero no es hijo. Y entonces, estos dos que ya son hijos, usted y yo que somos hijos de Dios, si es que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque en el Evangelio Dios no tiene nietos, por eso no hay herencia de sangre. Si lo hemos recibido y ya somos hijos de Dios, Dios tiene total y completa responsabilidad por cada uno de nosotros, porque somos su propiedad y le pertenecemos. Y esto que hemos visto de ser guardados, reservados, ¿no? Escondidos, todo esto tiene que ver con un plan que Dios comenzó desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no había fundado el mundo, pero Dios en su omnisciencia, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Así que cuando Dios me salvó, ya sabía bien a quién estaba salvando y los dolores de cabeza que le iba a dar. Pero igual dijo, lo voy a salvar. Y me salvó. Como le salvó a usted. Y Dios se hace cargo de aquellos a los cuales salvó. Dios no pierde a ninguno de sus hijos. Entonces, estamos acá para cumplir propósitos. Para cumplir propósitos. Como decía nuestro hermano Oscar, el morir es ganancia. Claro, todos nos queremos quedar lo más que podemos. ¿Y por qué no queremos quedar? Porque no conocemos lo que hay del otro lado. Ahí surge el dicho mundano que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero eso es un dicho mundano, lo mejor está por venir. Pero no sabemos, no tenemos una idea, pero bueno, nadie ahí estuvo para... Y bueno,
hay un tiempo. Así que si algún cristiano parte por el coronavirus, parte de la presencia del Señor, ya está, se va con el Señor. Ahora, el Señor guarda a sus hijos porque Dios nos necesita. No se siente importante, pero Dios nos necesita. ¿Y para qué nos necesita Dios? Para cumplir sus planes y sus propósitos. Nosotros tenemos que entender esto. El coronavirus es un virus pequeño, chiquitito, minúsculo, que puede matar. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Hablando de Satanás. Satanás mata, el diablo mata. Y tiene poder para matar. Pero no tiene poder para matar a los hijos de Dios. Amén. No tiene poder. No tiene poder. A Jesús no lo mataron, Él entregó su vida. Él tenía poder para librarla. Él podía orar y pedir a los ángeles para que lo guardaran. Él podía ver, pero su misión era morir en esa cruz para salvarnos. Pero esto es lo que tenemos que entender. Somos sus hijos. Somos su especial tesoro. Nos ama, nos cuida, nos protege. Y si el Señor permite que a usted le venga el coronavirus, o a cualquiera de nosotros nos venga el coronavirus, y si usted le pide al Señor, usted le está pidiendo a su papá, que tiene cuidado de usted. Pero no podemos nosotros pensar, escúcheme bien, porque esto sería ofender a Dios, pensar que somos iguales que los demás. No somos iguales. Somos hijos de Dios. Lavados, limpiados, comprados a precio de sangre para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó y nos llamó a su luz admirable para que andemos en vida nueva. Si el diablo pudiera hacer lo que quiere con cada persona que está en Cristo, hoy no habría evangelio. Yo no sería su pastor, me convertí, me hubiera matado. Mi esposa dice, yo voy a perseverar, te mato a vos también. Vamos a erradicar el mal y cada uno que se convierte lo mata. No habría evangelio. Estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque Dios guardó a su iglesia, porque Dios guarda a sus escogidos. Usted es una escogida, un escogido. No es que usted dice, ¿qué te tocó? Número bajo. Como en la colimba, número bajo me salvé. No es eso. Entre tantas y tantas personas que fueron evangelizadas, Dios, de alguna manera, abrió su corazón para que usted pudiera oír. No es que yo oí por mí mismo, sí, claro, oíste por ti mismo, pero algo de Dios, algo especial de Dios, vino a tu vida para que tú puedas oír, para que tú puedas salvarte. Claro, hay gente que esto no lo entiende, porque en realidad nunca muere y como nunca murió, nunca resucitó. Entonces, es un evangelio emocionalístico, es emocional. Hoy estoy, un día me cansé y me voy. Pero cuando realmente te salvás y sentís que fuiste salvado, vas a tener esas palabras. Si Jesús te dice, bueno, ¿te querés ir? Señor, ¿a dónde voy a ir? Fuera de ti no hay nada. El que no se convirtió dice, vuelvo a la católica, vuelvo al ubandismo, me voy a meter en esto del reiki, no sé, voy a hacer algo diferente. Pero aquel que realmente nació de nuevo, que fue salvado, que tiene el Espíritu Santo, que esto lo vivió, dice, yo no tengo a dónde ir. ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo sigue mi vida sin Cristo? No puedo, no hay forma. Pero lo importante es esto. Fuimos salvados y estamos siendo guardados, protegidos. Y la otra gran pregunta tiene que ver con esto que dijo Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nosotros decimos, ay, yo cómo amo a Dios, pero no, Dios te amó primero.
enviando a su Hijo a esa cruz por amor a ti y te salvó. Amás a Dios por lo que Dios hizo por ti. No es algo de ti hacia Dios. Primero fue de Dios hacia ti. Nuestro amor es una respuesta al amor conocido de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Pablo dice, y sabemos, obviamente el sabemos es por experiencia vivida, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Todas. Pero pastor, yo no entiendo. Yo tampoco, pero no te hagas problema, porque si Dios lo permitió, Dios sabe para qué. Muchas veces nos van a pasar cosas y no vamos a entender. Y quizás pasan un par de años y después realmente entendemos. Sí, sí. Así funciona. Pero claro, hay que ir viviendo en Cristo el día a día. ¿Sí? El día a día. Hasta que el Señor, si lo cree necesario, te lo va a revelar. ¿Por qué permitió algo? ¿O por qué dejó que sucediera? ¿O por qué no dejó que sucediera tal cosa? Y nosotros no entendemos, pero Él sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero lo mejor que Él considera que es lo mejor, ¿no? Entonces, si contraes coronavirus, no te estigmes. No dejes que nadie te diga, eso te pasó porque está en pecado. Reprende a ese diablo. Si Dios lo permitió, Dios sabe por qué y para qué. Lo que hicimos el año pasado, y ahora ya vamos a orar, no quiero extenderme, pero lo que hicimos el año pasado, el fin de semana, que fue el del 14 y el del 15 de marzo del 2020, antes de que se decretara la pandemia, en ese fin de semana compartimos la palabra y hicimos oraciones, ruego, súplica, de todo. Y oramos al Señor porque sabíamos lo que se venía y entonces nos cubrimos con la oración, cubrimos a la iglesia, al ministerio, a los hermanos, y Dios no nos ha fallado, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado bien, bien guardado. Algunos de nosotros hemos contraído, a algunos les tocó sufrir un poquito más, otros un poquito menos, pero todos estamos aquí para glorificar a Dios. Y ahora quiero invitarle a ponerse de pie y vamos a orar, ¿no? Quiero terminar esta reunión con unos minutos de oración, de clamor, de intercesión, de búsqueda del Señor. Y quiero invitarle a orar. Dice la Biblia que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, que si confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón. Por ahí usted no me puede seguir, porque yo por ahí voy medio rápido, pero ¿sabe qué? Usted puede ir diciendo, amén, sí, Señor, amén, amén, sí, Señor, sí, guárdanos, sí, protégenos, sí, cúbrenos, amén, sí, recibo, sí, Señor, mi casa. ¿Me entiende? Así este batallar. ¿Vamos a orar, sí? Padre, en esta noche te damos gracias por esta reunión, por este tiempo. Señor, tu palabra es clara, tu palabra dice que fuimos elegidos, escogidos, que somos escondidos, guardados, protegidos. Señor, que tú nos has escogido para salvación, para vida eterna, que hemos muerto a la vieja vida, que hemos resucitado con Cristo, que andamos en novedad de vida y que hay un futuro para nosotros, hay un tiempo en el cual vamos a ser manifestados. Y Señor, vamos a ti en humildad, pidiéndote, Señor, que en medio de esta pandemia, con todo este coronavirus, que Señor tú estés guardando a tus hijos, a tu pueblo, a tus escogidos, que nos estés protegiendo de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de todo aquello que pueda venir con nosotros. Señor, si por alguna razón algún virus tiene que entrar en nosotros, Señor, te pedimos que sea leve, que ese virus quede allí adentro nuestro sin posibilidades de contagiar a otros, que no seamos foco de contagio. Te pedimos, Señor, que tú crees y hagas
Señor, anticuerpos en forma sobrenatural, que nos fortalezcas, que nos guardes. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que congregan aquí, por la iglesia, Señor, en especial en Argentina, por aquellos que no te conocen, por nuestros gobernantes, por los que están, Señor, ahí en las líneas o trincheras, como dicen, los médicos, los de salud, los de seguridad, todos aquellos que están trabajando, Señor, en lugares de peligro, de contacto y estrecho y de riesgo y todo eso. Señor, que hagas misericordia, que Argentina, Señor, sea guardada. Señor, los hombres intentan, prometen, crean expectativas, pero después no pueden hacer, porque son hombres. Pero para ti no hay cosa difícil. Señor, la vacuna llegará y se vacunará y en algún día todo esto terminará. Pero, Señor, te pedimos que nos guardes, que guardes nuestra tierra, que guardes a la gente que vive en Argentina, que guardes a nuestros hermanos, algunos están en el extranjero ahora, allí donde estén, que los guardes, Señor, que los protejas, que, Señor, esto pase y, Señor, mira cuánta gente no te conoce, Señor. Cuánta gente todavía no ha tenido oportunidad. Señor, te pido que les des oportunidad. Que nos des oportunidad, Señor, a nosotros también de servirte en medio de esta situación, de salir adelante, Señor, sirviendo, buscando tu rostro, guiando a otros. Señor, te pedimos que nuestra mente sea renovada. Interiormente, Señor, renueva nuestras mentes, renueva nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que nuestra fe, Señor, no esté fundada en palabras de hombres, sino exclusivamente en tu palabra. Señor, así como nos enseña el Salmo 91, Señor, nosotros habitamos, Señor, bajo tu abrigo, en tu presencia, bajo tu potestad. Y, Señor, nosotros creemos en tu poder, creemos en tu favor, en tu gracia, en tu misericordia. Señor, creemos que vamos a ser guardados, protegidos, librados y que, Señor, daremos testimonio una vez más de que tú nos has ayudado y tú nos has librado. Señor, te pedimos por parte de nuestras familias, parientes que no están en Cristo todavía. Señor, que hagas misericordia con ellos, Señor, también. Y, Señor, danos palabras en medio de esta situación para poder hablar, Señor, que podamos seguir congregándonos como iglesia, como lo venimos haciendo, que podamos, Señor, a través de los medios radiales, Señor, de las redes, seguir anunciando el Evangelio. Y, Señor, también te pido por aquellos hermanos y hermanas que no pueden congregar, que son mayores de edad, que tienen enfermedades con comorbilidades, que tienen miedo, que los médicos dijeron no salga porque usted se puede morir. Señor, allí donde estén, Señor, que puedan experimentar tu presencia, que no se sientan huérfanos, que no se sientan culpables por no poder congregarse. Señor, habla a su vida, usa a quien tengas que usar, Señor, para que ninguna condenación entre por sus mentes, por sus emociones, sino que entiendan que tú los amas, Señor. Y, Señor, que podamos hablar tu palabra. Oramos por nuestros gobernantes, Señor, sabemos que no te conocen, que no saben nada acerca de ti. Te pedimos que, Señor, los guíes, que los guíes a hacer lo bueno y lo recto. Y también por sus almas, ¿por qué no, Señor? Que puedan ser salvos. Señor, traemos todo esto una vez más delante de ti, en humildad, en el nombre que nos fue dado, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Damos un buen aplauso al Señor. Dios me le bendiga. Manténgase firme, confiado. No escuche la voz del enemigo. Nosotros estamos guardados para Dios y por Dios en Cristo Jesús. Amén. Puede retirarse, le pido que lo haga con distanciamiento y respetando las normas. Que tenga una muy linda semana y lo esperamos en las próximas reuniones.